Bendito es el nombre del Señor Jesús. Bien, hermanos, abra su Biblia allí en Mateo capítulo 14. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Mateo capítulo 14, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Tome su lugar alabando al Rey. Gloria al Señor Jesucristo. Y ahorita va desde ya comenzando, les dije, hermanos, tome su lugar alabando al Rey, y muy pocos lo alabaron. Es decir, nos acostumbramos a que nomás nos digan, y no hacemos de lo que nos dicen, Y bueno, aquí dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Tetrarca quiere decir que era rey de una cuarta parte del imperio, hermanos. Eso es lo que quiere decir, que él era rey de una cuarta parte. Dice el versículo 2: y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, y por eso virtudes obran en él. Dice la Biblia que él, oyendo la fama de Jesús, Herodes atribuyó a esto o hizo una conjetura y dijo: Jesús es Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Y es porque, hermanos, dice el versículo 3, dice: porque Herodes había prendido a Juan y la había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y quería matarle. Mas temía al pueblo porque le tenía por profeta. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, o su cumpleaños, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, y prometió él con juramento delante de todos delante de todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento y por lo que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese, y enviaron y degollaron a Juan en la cárcel. Era el acontecimiento, hermanos. Herodes había puesto en prisión a Juan, y Juan le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Es decir, no es conveniente, Levíticos lo menciona, no puedes tener a tu cuñada. Y Juan le reprendía, y lógicamente Herodías pues no estaba muy contenta. Él era el rey y estaba en una buena posición, estaba en un sitio muy agradable, pero Juan todo el tiempo le decía, y dice la Biblia que ¿qué es lo que quería hacer Herodes con él, hermanos? Dice que lo quería matar, pero no lo mataba porque temía al pueblo, porque el pueblo lo tenía por profeta. O sea, todo el tiempo estaba ahí Juan en la cárcel, y déjeme decirle, también la Biblia dice que a Herodes le gustaba oírlo a Juan. Así lo dice, esta parte de la escritura no lo dice, pero lo dice el Marcos. Quiero que vaya ahí, hermanos, Marcos capítulo 6, versículo 19. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Y es el mismo suceso, nomás aquí nos aclara un poquito más, nos dice un poco más de esto. Marcos capítulo 6, versículo 19 dice: mas Herodías le acechaba y deseaba, ¿qué cosa? Matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón, ¿qué? Justo y santo, y le tenía, ¿qué cosa? Respeto, y oyéndole hacía muchas cosas. ¿Verdad que le gustaba oír a Juan? Y dice, y le oía, ¿qué? De buena gana. Oiga, Herodes primero sí le sacó coraje, porque se enojó y lo quería matar por lo que le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, ¿verdad? Pero dice la Biblia que él escuchaba a Juan de buena gana, sabiendo que era un hombre justo, y lo respetaba. Y dice que hacía algunas de las cosas de las que Juan le decía, ¿verdad?
Y él no lo quería matar. Dice que además de esto le oía ¿de qué? De buena gana. ¿Cuántos de nosotros tenemos la misma actitud de Herodes ante la reprensión? Porque Juan estaba reprendiendo y Herodes ¿qué? Se enojó y le quería matar. Y de eso vamos a hablar. ¿Cuál es tu actitud ante la reprensión y ante la disciplina? Muchas veces se nos habla de la palabra de Dios, hermanos, y quisiéramos matar al que está enfrente, al que nos está exhortando por medio de la palabra de Dios. Lo quisiéramos, más que no se puede, va, igual que él no podía, porque el pueblo lo tenía por profeta, va. Y hay veces, hermanos, que estamos con la misma actitud que Herodías y Herodes, va. Y una parte de nosotros escuchamos la reprensión y la recibimos con agrado, pero no obramos nada. Hay muchas veces que el predicador está hablando de algo, hermanos, que trae una exhortación o una enseñanza o una amonestación, y decimos amén. Y el mismo que dice amén es el que está practicando eso. O sea, nomás escuchamos y decimos gloria a Dios, aleluya, amén, pero seguimos practicando lo mismo. Sí, y tenemos la misma actitud que Herodes. Nos gusta, nos agrada que nos hable. Oh, sí, qué bonito se oye. Y hay quienes se acostumbran inclusive a que le estén dando, como dicen, algunos palos, ¿va? Y piedra y todo eso, ¿va? Pero no ponemos por obra la palabra de Dios. Tenemos la misma actitud que tenía Herodes ante la palabra de Dios, ante la amonestación de Juan el Bautista. Y Dios nos libre, hermanos, de estar teniendo esa actitud, ¿verdad? Porque eso no es favorable para nuestras vidas. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Se nos habla la palabra, hermanos, es para que tú confíes en la palabra. No es el que está hablando, hermanos. Es la palabra la que tú tienes que recibir. ¿Sí? ¿Sí es así o no es así? Mira lo que dice ahí el Proverbios capítulo 9. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor, amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos ya están enojados, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Ya va a empezar. Proverbios 9, versículo 7 dice: el que rectifica al escarnecedor afrenta, ¿qué cosa? Se acarrea. Dice: el que reprende al impío se atrae, ¿qué cosa? Mancha. No reprendas al escarnecedor, porque no te aborrezca. Enmienda al sabio, ¿y qué cosa? Y te amará. ¿Es tu actitud como la de un escarnecedor o como la de un sabio? Que cuando escuches la reprensión y la amonestación de Dios, la recibes y te gozas con ella. O eres como la del escarnecedor, que al que está amonestando lo quieres casi linchar. Nomás porque saben que matar es malo, ¿va? Pero si se pudiera, ¿va? ¿Qué tal? ¿Va? Ya no hubiera tantos predicadores, si hubieran estado acabando, ¿va? Al menos no de los que amonestan, ¿va? Porque eso fue lo que le pasó a Juan. Juan perdió la cabeza por estar amonestando a Herodes. Oiga, y no solamente amonestaba a Herodes, imagínese, se echó encima a su mujer. Imagínese Herodías todo el tiempo con Herodes como cuchillito de palo, ¿da? Mata ese, hasta que agarró la oportunidad y sí, lo acabaron, ¿verdad? Pero ¿cómo está tu actitud, hermanos? ¿Es una actitud de un sabio? ¿Amas la reprensión? O en cuanto te empiezan a hablar, hermanos, de exhortación o de amonestación, ya te indispones y ni siquiera quieres oír, porque muchos eso es lo que sucede, hermanos, que en cuanto empieza la amonestación, ¡pum!, sus oídos se hacen sordos. Y todo lo que viene hablando el pastor o el predicador o el hermano, empiezan a solamente a oírse como zzz. ¿De qué se trató la predicación? ¿Quién sabe? Y lo primero que hacen, y uno los ve, hermano,
porque su mirada está extraviada. No están aquí. Están, ¿sabe dónde? En la cocina o en una tienda o en cualquier otro lugar, pero menos aquí. ¿Va? Porque cierran su oído. Y eso es triste. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Es tu actitud como la de Herodes y Herodías ante la amonestación? O nuestra actitud, miren, una actitud positiva era la que tuvo ahí en Jonás capítulo 3. Alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decir, hermanos, que toda la palabra de Dios es para nuestra edificación, hermanos. Trae bendición a nuestra vida, es medicina para nosotros. ¿Va? Y de ahí podemos sacar victorias, podemos salir de aquí bendecidos, podemos de aquí salir sanados. No solamente la palabra que nos habla de fe, porque siempre es la que esperamos todos, ¿va? O de aliento solamente, ¿va? Esta palabra es de bendición para tu vida si la recibes con una buena actitud. Capítulo 3 de Jonás, capítulo 3 dice versículo 1: fue palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, y camino de un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será, ¿qué cosa? Destruido. Y los hombres de Nínive agarraron piedras y le pegaron una pedradiza. Así dice. ¿Y qué dice? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron, ¿qué cosa, hermanos? Ayuno, y vistiéronse de saco desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y levantándose de su silla, y echó de sí su vestido, y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza, e hizo pregonar y anunciar en Nínive que por mandato del rey de sus grandes diciendo, de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les da alimento ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno ¿de qué? De su mal camino y de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira, y no perezcamos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Es esa nuestra actitud, hermanos, ante la reprensión, que cuando sabemos, porque muchos de nosotros sabemos que estamos mal, hermano, y en lugar de aceptar nuestro error, lo que hacemos es que culpamos a medio mundo, pero no aceptamos nuestro error y no nos humillamos delante de Dios y decimos: es porque el hermano sabe mi vida, es por eso, y ya no recibimos la amonestación y no nos humillamos. Y déjeme decirle, hermanos, que igual que Nínive, viene juicio contra todo aquel que no se arrepienta. Cuando tú ya sabes en tu condición, cada quien sabe, la Biblia dice que quién sabe lo del hombre, sino el mismo espíritu que está en el hombre. Tu conciencia te lo dice. Sí. Tu conciencia te está diciendo: estás mal, pero muchas veces lo queremos, ¿qué? Es justificar y queremos parar, que porque, es que ¿quién está hablando? ¿Quién lo está diciendo? Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? Nos humillamos delante de Dios en cuanto se nos predica la palabra y reconocemos que estamos fallando en esta parte. O tenemos la actitud como Herodes, nos molestamos. Yo les recomiendo, hermanos, que mire el resultado de Nínive, hermanos, que recibió la amonestación de Jonás. Lo creyó a la palabra de Dios. No le importó quién era, que era un extranjero. No les importó eso. No cuestionaron que era un extranjero.
Cuando el pueblo escuchó eso y lo que venía sobre ellos, ellos se arrepintieron y empezaron a escudriñarse, porque empezaron a sacar todo lo malo que había en sus vidas, toda la rapiña que había en sus vidas. Pero muchas de las veces, hermanos, queremos hacer oídos sordos, no queremos escuchar. Nos acostumbramos, igual como hace rato que les dije, hermanos, siéntese alabando al Señor. Solo oímos, solo escuchamos, ¿va? Pero no hacemos nada. Si queremos evitar el juicio que viene, hermanos, debemos de empezar a tener la misma actitud que tenía el pueblo de Nínive. Porque es increíble, hermanos, que ellos eran de Dios. Era un pueblo de Dios. Era una ciudad rebelde, no conocían. Y escucharon la palabra de Dios y se arrepintieron y se humillaron. Y el rey podía haber sido soberbio. ¿Quién es este hombre que está alborotando al pueblo y mandar a matar a Jonás? No lo hizo. Cuando él escuchó eso, él también se humilló y por decreto dijo que hasta los animales no comiesen ni bebiesen. Pero nosotros en veces tenemos una actitud tremenda, ¿verdad?, para esto. Mira lo que dice ahí Proverbios 10. Alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es Dios, amén, hermano. Qué bueno es Dios que nos habla y nos ayuda, ¿va?, para que podamos salir victoriosos, amén. Mira lo que dice. Camino a la vida es guardar, ¿qué cosa, hermanos? La reprensión o la corrección. Proverbios 10:17. ¿Lo dije bien o mal? ¿Sí está bien? Dice, camino a la vida es guardar, ¿qué cosa, hermanos? La corrección. Mas el que deja la reprensión, ¿qué cosa? Yerra. Oiga, cuando tú escuchas la reprensión, hermano, es camino a la vida, te va a llevar a la vida eterna. Pero si no, mira lo que dice la versión, la paráfrasis, la Biblia paráfrasis, dice, quien está dispuesto a recibir corrección está en el camino de la vida. Es el mismo texto, nomás que lo dice la Biblia, la paráfrasis. Dice, el que la rechaza ha perdido su oportunidad. La Biblia latinoamericana dice, respetar las advertencias es caminar a la vida. No hace caso de la corrección, es perder, ¿qué cosa? El camino. Oiga, muchas veces nosotros no hacemos caso a la advertencia. El que nos está predicando nos está advirtiendo. No importa que él ande mal, hermano. Su actitud, él va a dar cuenta. Si yo estoy mal y les estoy predicando lo bueno, yo voy a dar cuenta. La Biblia dice eso, ¿va? Que hay de aquel que está diciendo, ¿va?, que no robarás y él mismo roba. Dice, ¿acaso piensa que porque eso hace va a evitar el juicio de Dios? No, lo va a tener. Pero yo estoy hablando de nuestra actitud cuando recibimos la palabra. Porque no es palabra de él, hermanos, es palabra de Dios. ¿Cuál es mi actitud? Porque muchas veces estamos esperando que venga un ángel a predicarnos, ¿verdad? Que no tenga errores ni horrores, ¿verdad? ¿Sí? Cuando nosotros tenemos que, independientemente quién esté trayendo el mensaje, tú tienes que recibir el mensaje de Dios, lo que es la palabra de Dios. Y tu actitud tiene que ser de buena hacia la palabra de Dios. Así dice, va, que el que no pone atención a las advertencias, ¿y dónde va? Va a perder su vida. Si tú no haces caso a las señales que te están poniendo en el camino, que se acabó el camino, que en una milla se acaba el camino, síguele por ahí. ¿A dónde vas a ir a parar? Por no haber hecho caso a las advertencias, por nomás decir no. ¿Verdad? Yo voy a hacer lo que yo quiero y no le voy a hacer caso a la advertencia. Es lo mismo sucede. ¿Sí? Dice, quien ha dispuesto a recibir corrección está en el camino de la vida. Si tú no recibes es porque andas mal ya. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Proverbios 15. Versículo 10. Dice, la reconvención es molesta al que deja, ¿qué cosa, hermanos? El camino,
Y el que aborrece la corrección, ¿qué le va a pasar? Morirá. No es cosa sencilla, hermano. Sigues aborreciendo la amonestación, la corrección, la disciplina, te va a llevar a la misma muerte. En Proverbios 27. Qué bueno es Dios, amén, hermanos. Versículo 5. Dice: mejor es la reprensión manifiesta que el amor, ¿qué cosa? Oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hay veces, hermanos, que en lugar de amar a aquel que nos está amonestando, porque el que nos está amonestando es porque nos ama. Aquel que dice que es tu amigo, hermano, y te deja hacer lo malo, ese no es tu amigo, es un hipócrita. Tu verdadero amigo te va a reprender, no importa que te duela. Sí, no importa, hermanos. Te va a reprender aunque brinques y saltes y lo que sea. Él te va a decir: estás mal. Porque Él te está amando. Mira, en la versión latinoamericana dice: mejor es reprensión manifiesta o franca que amor oculto. O dice aquí: o rencores disimulados. Con hipocresía. Mucha gente no te reprende porque: ay, yo lo amo, mentiroso. Disimula que lo ama. Versículo 6 dice: el que te quiere te aporrea. Así dice esta versión. Si sabe que es aporrear, hermano, cuando le duele todo. Así dice: el que te quiere te aporrea, y el enemigo que te abraza es hipócrita, lo hace hipócritamente. Entonces no se moleste cuando se le está trayendo la reprensión. ¿Sí? Ahora hay quienes depende cómo amonestan, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque hay quienes ven al hermano allá afuera y le tiran un leñazo que le quieren volar la cabeza. Es depende. El apóstol Pablo, mira lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 4 versículo 14. Alabado es el nombre del Señor Jesús, amén, hermanos. 1 Corintios 4 amén. El versículo 14 dice: no escribo esto para avergonzaros, mas que, hermanos, amonestaos como mis hijos amados. La amonestación, hermanos, no es para que avergüences al hermano, porque hay quienes lo hacen enfrente de todos y para avergonzarlos. Tiene que ser con amor. Porque hay quienes todavía ni llega y ese hermano todavía es oyente y ya lo están tumbando al piso y pateando. Si no se han ido, hermanos, es por la gran misericordia de Dios y porque ellos desean del Señor. Pero muchos ya se hubieran ido de tantas bofetadas y vergüenzas que los han hecho pasar. ¿Sí? Y aquí ya dice: no escribo esto para avergonzaros, dice el apóstol Pablo, mas amonestaos como mis hijos amados. Colosenses 1:28, mira lo que dice. Qué bueno es el Señor, amén, hermanos. No se ponga triste, hermano, alabe al Rey. Amén, ¿lo tiene? Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos y amonestamos a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que, hermanos, de presentarlos perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Para qué es la amonestación? Para presentar a los hombres perfectos en Cristo Jesús. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Es para eso. La amonestación no es para hacer sentir mal a nadie, sino cuando tú lo haces con limpia conciencia, hermanos, las cosas se ven diferentes, ¿va? Pero si lo haces con el afán de avergonzarlo, de dañarlo, eso el Señor te va a llamar a cuentas. Porque hay quienes lo hacen con todo ese fin, hermanos, y con saña.
Y yo no lo estoy diciendo nomás por lo estoy diciendo aquí, hermanos. Yo me ha tocado verlo y oírlo. Y eso no es correcto. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Proverbios 17:10. Mira lo que dice, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tiene? Dice, la reprensión aprovecha ¿a quién? Al entendido, más que 100 azotes ¿a quién? Al necio. Oiga, ¿cuál es tu actitud? Si tú eres sabio, si eres entendido, solamente con que te digan, vas a reaccionar en buena manera, ¿va? Vas a hacerlo. Cuando te digan no lo hagas, no lo hago, porque eres entendido. Pero ¿quieres cuántos azotes dice que le tienen que dar al necio para que apenas entienda? 100. Y hay veces va que el Señor lo trae a chicote porque no entiende. Porque nuestra actitud es la de un necio. No aprendemos con la corrección, no aprendemos con la amonestación. Y la Biblia dice que el Señor al hijo que él ama, ¿qué? Él castiga, él madruga para castigarle. Sí, él lo castiga. Pero ¿y cómo estamos recibiendo nosotros? Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Proverbios 19:25. Mira lo que dice, hermanos. Alabado es el Rey, amén. ¿Lo tiene? Dice, el burlador solo aprende ¿qué? ¿Cómo dice, hermanos? Proverbios 19:25. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado. Es decir que aún el que no sabe de nada aprende del que le pegan al otro, ¿verdad? Al burlón. ¿Sí le ha tocado gente burlona, hermanos, cuando usted le está queriendo corregir que se están burlando? Sí le ha tocado. Y usted le está diciendo y burlona a la gente, ¿va? Y no recibe el mensaje, ¿va? Dice, golpea al ay, ya me lo cambiaron la versión. Dice, golpea al insolente y el ingenuo se volverá astuto, pero reprende al que tiene inteligencia, y ganará en conocimiento. ¿Sí lo está viendo, hermanas? Aquí dice esta versión, dice, el burlador solo aprende a golpes. Así dice, solo a golpes. Reprende al sabio y más sabio se hará. ¿Sí? El sabio solo necesita que lo reprendas, no necesita que le pegues. A veces que nuestros hijos, hermanos, se sienten bien sabios, ¿va? Pero nomás no entienden. Hasta que llega el chicote. Y entonces es cuando entienden. Eso no es una actitud sabia, ¿va? Cuando se nos dice, hermanos, si tú tienes una actitud sabia ante la reprensión, ante la amonestación de la palabra, atiende el consejo. No esperes el chicote, no esperes el castigo de Dios. Atiende, sé sabio. Recibe el mensaje de Dios. No estés esperando, hermanos, a que venga el juicio de Dios, porque el juicio de Dios es doloroso. La Biblia dice que el castigo al presente no es causa de gozo. No trae gozo, hermano, cuando viene el castigo de Dios por causa de nuestra rebelión, porque se nos ha predicado una vez, se nos predica otra vez, se nos vuelve a predicar, vienen de afuera, nos vuelven a predicar y seguimos con la misma actitud. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Éxodo, hermanos, capítulo 18. Y este es el caso, va, de Moisés. Cuando saca al pueblo de Israel, va, el Señor lo puso como el líder del pueblo de Israel, va, era el caudillo. Y después dice la Biblia que Moisés juzgaba a todos, va. Y llegaba hasta la noche y Moisés ya estaba pero muy cansado. Y también el pueblo, porque imagínense cuando nomás había un juez, habiendo tantísima gente y todos los problemas que llegaban a Moisés. Y tenían que esperar su turno, imagínense. Era cansado.
Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que llegó su suegro Jetro y le hizo una recomendación a Moisés. Y el versículo 23 dice: si esto hicieres, Dios te lo mandará y te pondrás persistir, y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Cuando está hablando aquí Jetro con Moisés, ya le había recomendado que pusiera otros jueces, ¿va?, que tuvieran temor y que ellos se trataran de todos los casos que venían antes de que llegaran a Moisés, y que si había un caso que ellos no podían atender, que ellos no podían resolver, entonces ese caso se lo trajeran a Moisés, para que Moisés no se cansara y tampoco el pueblo pereciera. Ese fue el consejo. Y dice: y si tú haces esto, te va a ir bien. O sea, y dice el versículo 24, dice: y oyó Moisés la voz ¿de qué? De su suegro, e hizo todo lo que dijo. Oiga, tal vez si alguien viene a nosotros como vino a Moisés: ¿y tú quién eres? ¿Qué no ves que yo soy el líder del pueblo de Israel? Yo soy el mero mero. ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Podía tener esa actitud Moisés, va? ¿Que acaso Dios habla contigo? Porque Dios hablaba con Moisés cara a cara. Así dice la Biblia, que no, como él no había otro profeta que podía hablar como si alguien hablara con su amigo. Así lo dice. Mas sin embargo, su suegro Jetro viene y le dice lo que tiene que hacer. Lo amonesta y le enseña lo que tiene que hacer. Y dice la Biblia que él escuchó su voz y la puso por obra. ¿Sí lo está viendo, hermano? Es que no importa quién venga a decirnos, y en la posición en que tú estés, no importa. Solamente recibe el consejo, recibe la amonestación y hazla. Pero queremos alguien que sea alguien importante o alguien de renombre para que venga a decirnos o a hablarnos, para entonces hacerle caso. Cuando el Señor usó una mula para hablarle a Balaam, para reprenderlo de su mal camino, ¿no fue eso? Y es que no es la persona, hermanos, es la palabra la que tenemos que honrar. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Oiga, si haya sido yo, Moisés, a lo mejor me pongo muy arisco. ¿Tú qué? ¿Qué me vas a venir a enseñar tú a mí? Pero vea el cargo que tenía Moisés y su actitud de humildad. ¿Tenemos una actitud humilde ante el consejo, hermanos? ¿Ante la amonestación? ¿O en cuanto nos dicen? ¿Va? Y parecemos, bueno, ¿para qué les digo que parecemos? ¿Va? El asunto es ese, hermanos. Sí, que en cuanto nos dicen, y ya están unos, todavía les acaban de decir, hermano, y ya están molestos, no se sientan a meditar, a considerar lo que se nos habla, cuando ya tenemos una actitud negativa y no queremos recibir. Y tal vez decimos: este es nuevo, apenas viene y ya me quiere reprender. Pues tú recibe. Porque ¿sabe quién fue el que le empezó a hablar a Jonás? Que Jonás era profeta. Fueron los de la tripulación. Le dijeron: dormilón, despiértate. Ya le empezó a hablar de allí por el capitán y los de la tribulación. Dios puede usar a quien Él quiera, hermano. Solamente tú recibe el consejo. Analiza tu vida antes de que empieces a brincar y esponjarte. Recibe. Escucha para que te vaya bien. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 12, versículo 1. Alabado es el Rey. Amén, hermanos. Dice: el que ama la enmienda, ama ¿qué cosa, hermanos? La sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión, ¿qué es? ¿Cuál es tu actitud? ¿Amas la enmienda? ¿Amas la corrección? Entonces eres sabio. Pero si aborreces, si no la recibes, ¿sí lo está viendo, hermanos? Mira lo que dice esta versión. Dice: para aprender tienes que desear la enseñanza. Rechazar la reprensión es insensatez. ¿Sí? Días pasados nos hemos venido aprendiendo textos, ¿va?
El hijo sabio, dice la Biblia, que recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Sí? Mira el otro texto que nos aprendimos, Proverbios 15:31. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Si esos textos se los venía diciendo, no era por casualidad, hermano, es para que vaya aprendiendo, porque necesitamos. Oiga, ese texto nos duró 3 semanas para aprenderlo. Nos hemos aprendido textos más largos, pero por alguna razón nomás nos entraba ese de que el hijo sabio recibe el consejo del padre. Nomás no entraba, así para que vea los chamucos que hay, que quieren poner rebeldes a nuestros hijos, ¿va? Y aún a nosotros mismos, ¿va? Cuando no queremos escuchar la palabra de Dios. Dice el versículo 31, dice el que 15:31 de Proverbios, no lo tiene. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, ¿entre qué? Entre los sabios morará. ¿Sí lo ve? Dice aquí esta versión, dice, el que pone atención a los consejos saludables tendrá su lugar entre los sabios. A veces, en lugar de poner consejo a la amonestación de la vida, ¿sabe qué es la vida, hermanos? Es nuestro Señor Jesucristo, es su palabra. Él dijo, yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú escuchas, vas a estar entre los sabios. Un día vas a estar con Él. ¿Sí? Versículo 32 dice, alabado es el nombre del Señor. Dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia a su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Esta versión dice, el que desprecia la corrección, se perjudica a sí mismo. No perjudicas a nadie más. ¿Tú crees que estás dañando al hermano porque no le estás poniendo atención? No. No le pongas atención al hermano. Tal vez el hermano se sienta un poco mal, pero te estás dañando tú solo. ¿Sí? Dice, el que desprecia la corrección se perjudica a sí mismo. El que escucha los consejos formará su carácter. Y dice esta versión. ¿Sí? Muchas veces nosotros no queremos escuchar, hermano. ¿Por qué? Porque nos sentimos, que ya la sabemos de todas. Tal vez nuestro carácter sea como, o nuestra actitud como el rey Usías. Segunda de Crónicas, alabado es el nombre del Señor Jesús. Qué bueno es Dios, amén, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 26. El rey Usías, hermanos, el Señor lo había bendecido, ¿verdad? Había fortificado las murallas y todo le iba muy bien, pero a causa de su prosperidad, él se ensoberbeció. Y dice el versículo 16, mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando ¿dónde? En el templo del Señor para quemar sahumerios en el altar del perfume. Oiga, él era el rey, no era un sacerdote. Y quiso tomar la actitud de un sacerdote. Quiso tomar el lugar de no importa qué tanto el Señor te bendiga, ocupa tu lugar. No estés queriendo tomar el lugar que no te corresponde. Él quiso tomarle el lugar de un sacerdote. Y dice el versículo 17, entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes del Señor, de los valientes. Oiga, porque era difícil enfrentársele al rey. El rey podía decir, déle cuello a todos, ¿verdad? Pero ellos eran valientes, fueron a reprender al rey por lo que estaba haciendo. Versículo 18 dice, y pusieron contra el rey Usías y dijéronle, no a ti, oh Usías, el quemar perfume al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Dios de los cielos. Y airóse, ¿qué cosa, hermanos? Usías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo, y en esta su ira contra los sacerdotes
la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del perfume, y mirólo Azarías el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, e hiciéronle salir a prisa de aquel lugar, y el que también de sí dio prisa a salir, porque el Señor lo había, ¿qué cosa? Herido. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y había en él una casa, y habitó, en una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa del Señor. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Si lo está viendo, hermanos, ¿por causa de qué? De no haber escuchado la reprensión y haber reaccionado con ira en contra de los sacerdotes. Le vino lepra, y su lepra ya no le fue quitada hasta el día de su muerte. Tengan cuidado, hermano. Tengan cuidado con lo que hace, porque a veces reaccionamos locamente sin meditarlo. Y la palabra de Dios no es un juguete, es precisamente la palabra de Dios. Mira lo que dice el Proverbios 29, hermano. Ya nos ganó el tiempo, ¿verdad? Proverbios 29, alabado es el Rey, amén, hermanos. Versículo 1, mira lo que dice, hermanos. Dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él, ¿qué cosa? Medicina. Oiga, cuando te reprenden y en lugar de hacer caso a que, bueno, yo creo que lo tienen bien presente los papás, ¿verdad? Cuando le dicen al hijo, no lo hagas, y el niño se pone más berrinchudo, ¿verdad? Y ahora hasta lo hacen enfrente de la cara del papá. Cuando el papá se siente en ocasiones impotente, con ganas de darle una media horcada, ¿verdad? Sí. Y aquí dice que endurece la cerviz. Que hay gente que sí lo hace, hermanos, aldrede. Y dice aquí la Biblia que le va a venir quebranto, ¿qué? De repente. ¿Eso le pasó a Usías? Sí. Le reprendieron y él no hizo caso. Se sentía que él era el rey y que él era digno, porque el Señor ya lo había bendecido con muchas cosas. No. Dice esta versión, va al Proverbios 29:1, dice: el hombre que se encapricha a pesar de la advertencia será derribado de un golpe y sin remedio. Se les advierte, va, y se encaprichan. Me quitas el teléfono, ahora me voy a portar mal en la escuela. ¿Te acuerdas que te estaba trayendo puros dieces? Ahorita vas a ver. Y se encaprichan. ¿No es cierto? Pues déjenle que le hagan para que vean lo que le va a pasar. Dice que va a venir quebranto de repente. Sí, así dice la Biblia, hermanos. Sí, pero lo que dice la paráfrasis, dice: el hombre a quien se reprende a menudo, pero rechaza la reprensión, será súbitamente quebrantado y jamás tendrá otra oportunidad. Es el mismo versículo, nomás que lo está hablando la paráfrasis. Será súbitamente, cuando él menos lo piense, va a ser quebrantado. Y a nosotros nos duele, va. Yo estoy hablando también en la familia, va. Cuando uno reprende al hijo, va, y le dice: hijo, no lo hagas porque te va a ir mal. Y no lo hagas porque te va a ir mal. Y el hijo, no pasa nada, ¿no? No pasa más que le den unos fajazos y dice: ¿eso es todo? Eso es todo. Espérate, porque viene la reprensión de parte de Dios. Sí, no es todo. El castigo que puedas recibir aquí no lo es todo, porque también viene la reprensión de parte de Dios. Y es a ver si te causa risa. Vas a reírte, pero de nervios, ¿verdad? Y de lloro. Porque así dice la Biblia, hermanos. Yo no estoy inventando. Va a venir el quebranto a tu vida. Vas a ser quebrantado así, súbitamente. ¿Sí? O tenemos la actitud como Saúl. Mira lo que dice ahí en la Biblia, en 1 Samuel. Alabado es el Rey, amén, hermanos.
Primera de Samuel capítulo 15. Si lo tiene, hermano, versículo 18. ¿Lo tiene? Mira, dice: envióte el Señor en jornada y dijo: ve y destruye los pecadores de Amalec y hazles guerras hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor otra vez? No escuchaste la palabra de Dios, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos del Señor. Y Saúl respondió a Samuel: antes he oído la voz del Señor y fui a la jornada que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Y luego la justificación: mas el pueblo tomó del despojo ovejas, ¿qué más? Vacas y la primicia del anatema para sacrificarlo al Señor tu Dios en Gilgal. Oiga, no aceptó la reprensión de Samuel, sino que lo único que le importó a Saúl era ¿qué? Justificarse. Muchos de nosotros sabemos en la actitud nos pesca, no el hermano que está predicando, la palabra. ¿Sí? Nos agarra, ahora sí como dicen, curva. Y en lugar de aceptar nuestro error, hermano, lo único que tratamos es justificarnos delante de todos. Oh, es que yo hago eso porque por esto y por aquello. Pero no nos humillamos delante de Dios. Es que el pueblo fue el que quiso agarrar las cosas. No fui yo, fue el pueblo. Versículo 24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, que he quebrantado el dicho del Señor y tus palabras, porque temí a ¿qué? Otra vez, queriéndose justificar. Es que no fue por mí, precisamente es que fue por ellos. Tuve miedo por ellos. Versículo 30 dice: y él dijo: yo he pecado, mas ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore al Señor tu Dios. No le importó a Saúl la amonestación, hermanos, ni puso atención a ella. Lo único que hizo en todo tiempo él fue justificarse. Muchas veces nosotros nomás nos estamos justificando de todo lo que hacemos. Es que es por el trabajo, es que por la enfermedad, es que porque estaba haciendo frío, es que porque estaba lloviendo, es por tantas cosas. Pero no atendemos a la amonestación, no le pedimos al Señor perdón. Y todo eso, hermanos, va a traer consecuencias contra nosotros. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Lo tiene, hermano? Dice: no dejando, ¿qué cosa? Nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, así dice, y tanto más cuando veis que aquel día, ¿qué cosa? Se acerca. Oiga, nosotros, hermanos, debemos de exhortarnos unos a otros, porque el Señor ya viene pronto. Pero no solo eso, hermanos, que no nos exhortamos unos a otros, sino que permitimos que los demás hagan lo malo y nos dejamos llevar por lo que ellos dicen y hacen. Y mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 11. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor, amén. Dice 5:11, dice: y no participes en las obras ¿qué? Infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué cosa? Repréndelas. Es increíble, hermanos, que se predica una vez y otra y siguen practicando lo mismo. Y hay quienes entre nosotros sabemos lo que sucede y en lugar de reprender al otro, no lo hacemos por agradarle, por no buscarnos enemistad. Y aquí dice la Biblia que no participemos con ellos, sino que lo reprendamos. No importa que no nos quieran, es que la reprensión no es para agradar a los hombres.
¿Sí lo está viendo, hermanos? Y la amonestación del apóstol es que aquel día se acerca, es decir, el Señor ya está cerca, hermano. No estés jugando. En lugar de amonestar al chismoso, a ver qué traes de nuevo. Suelta las nuevas, hay que hacer loading, cargar todos los chismes que hay. En lugar de amonestar. ¿Sí? Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. No importa, hermanos, que cuando tú amonestes no te van a querer al principio, no te van a querer, eso tenlo por seguro. Pero la Biblia dice ahí en Proverbios 28:23, dice, fíjate lo que dice, hermanos, Proverbios 28:23. Alabado es el Rey, amén. Qué bueno es el Señor. Dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con su ¿qué? Con la lengua. No estoy diciendo que lo va a tener luego, hermano, que después, ¿va? Porque cuando pasa el tiempo, aquel que reprendieron, aquel que previnieron, le va a dar las gracias a aquel que muchas veces es uno. Todos le dicen, dale por ahí. Y solamente es uno el que le dice, no lo hagas, estás mal. Pero después, hermanos, a ese le va a agradecer. Le va a decir, gracias porque me preveniste, gracias porque me amonestaste. ¿Sí? Alabado es el nombre del Señor. Dice, en esta versión dice, al final la gente estima más la franqueza que la lisonja. Y eso es cierto. Al menos de mi parte, hermanos, yo prefiero que me digas a mi cara, francamente, y no que me andes lisonjeando. ¿Sí? Ay, qué bonito estuvo el sermón. No me interesa eso. ¿Va? Sí, es mejor que vengas francamente. Oiga, el pueblo de Israel, hermano, dejó de recibir la bendición de Dios porque nunca puso atención a la amonestación. Dice la Biblia que fueron 40 años en el desierto que Dios les estuvo hablando y ellos nunca escucharon. Y por causa de eso, hermanos, dice la Biblia que no entraron al reposo. Por causa de eso. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice el Proverbios 19:20, ya que estamos ahí. Alabado es el Rey, amén, hermanos. ¿Lo tiene? Dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio. ¿Qué cosa? En tu vejez. Es lo que dice la palabra. Recibe el consejo. Escucha la corrección, la amonestación, hermano. Es solamente es un aviso, te está avisando. Te está previniendo de males. Te está previniendo de la misma muerte. Pero a veces tenemos la misma actitud que tenía el pueblo aún estando ya en cautiverio. Ezequiel capítulo 33. Es triste, ¿va, hermanos, que cuando se trae el consejo de la palabra, me ha tocado ver esa actitud de que qué importa que diga el hermano, yo de todos modos lo voy a hacer. Es triste. Pero bueno, Ezequiel 33, versículo 31. Vamos a leer desde el 30. Dice, tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra sale del Señor. Forma burlona, va a ver qué pasa. Dice el 31, vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo. ¿Sí? ¿Y qué más dice, hermanos? Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra
Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su ¿qué? Avaricia. Versículo 32. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz y que canta bien, oirán tus palabras, mas no las pondrán por obra. Qué triste, hermano. Qué triste que se les está advirtiendo, hermanos. Esto no es cosa de uno. Se les advierte por la ira que vendrá. Vienen días difíciles. Lo que viene, hermanos, es la ira de Dios sobre toda desobediencia, sobre toda soberbia del hombre. El juicio que viene sobre la tierra es eso, hermanos. Es el justo juicio de Dios. Es el pago justo de Dios por toda rebelión. Porque no escucharon la palabra de Dios, porque la tuvieron en poco. Y el pueblo de Dios está teniendo la misma actitud que el mundo. Es más, el mundo, hay algunos del mundo que tienen mejor actitud para recibir la amonestación, porque lo escuchan y lo hacen. Yo me sorprendí un día, hermanos, cuando hablé con unas gentes y ellos estaban teniendo problemas con sus hijos. Era la primera vez que hablábamos con ellos y le dije, ¿sabes qué? Para que se acaben esos problemas que tú tienes, tienes que agarrar a tus hijos en la noche y ponte a leer, aunque no entiendas por ahorita, ponte a leer aunque sea un salmo diario y ponte a orar con todos tus hijos. Hermanos, nosotros cuando lo acabamos de dejar esa casa, salí y luego se me había olvidado algo en el hogar ese. Eran inconversos. Totalmente inconversos, nunca habían estado en cultos más que cuando el Señor sanó a su hermana de cáncer. Cuando salí, hermanos, y regresé a su casa, ya lo estaban haciendo. Me quedé, wow, estos sí están. No esperaron ni siquiera una hora cuando ya lo estaban poniendo en práctica. Cuando aquí en veces va, ay, que siga hablando, yo de todos modos voy a hacer lo que yo quiero. Y aquí vienen, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Eh? Y es triste, hermano, porque va a traer juicio. Va a traer juicio a tu vida. Mira lo que dice enseguida. Dice, pero cuando ello viniere, o sea, porque él les estaba avisando del juicio que vendría. Dicen, pero cuando venga el juicio, y luego dice, he aquí que viene. Esto no es algo que se está, a ver, especulando, hermano. Esto es cierto, el juicio de Dios viene. Sabrán que hubo profeta entre ellos. Búrlate. Pero cuando venga el juicio, entonces vas a decir, ya tal vez sea ¿qué? Demasiado tarde, como dijo el Proverbios. Ya no va a haber otra oportunidad más para el escarnecedor, para el que se burla cuando se predica la palabra y no se recibe con temor y temblor la palabra de Dios. Es increíble, hermanos, que perdemos bendiciones de parte de Dios porque no recibimos la palabra como lo que es. Porque ahorita estoy trayendo una palabra de que cómo recibes la exhortación y la amonestación, pero hay veces que se predica, hermanos, de que Dios puede sanarte y aún esa palabra no la recibes. Cuando Dios es el Todopoderoso y Él puede sanar tu vida, Él puede restaurarte en este momento, Él puede cambiar las cosas en tu vida en este momento, pero aún así somos burlones y actuamos con incredulidad y apatía a la palabra de Dios. No es el hombre, es Dios el que prometió. Voy a leer un texto más, voy a invitar a los músicos que vayan pasando. Isaías. Tenemos que ver, hermanos, la actitud que tenemos ante la reprensión. Y esto es lo que Dios quiere hacer hoy en nuestras vidas. Ya olvídese del tema, esto es lo que Dios quiere hacer hoy en nuestras vidas. Isaías 43, versículo 16. Y depende de cómo lo recibas, hermano, esa va a ser tu bendición. Versículo 16 dice, así dice el Señor, el que da camino, ¿en dónde, hermanos? En la mar, y senda en las aguas impetuosas. O sea, a Dios no le importa que como esté la agua tan brava,
Él de todas formas, en medio de la braveza del mar, Él abre camino. Dice, el que saca carros y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, quedan extinguidos como un pabilo que queda apagado, que se apaga. Dios es tan poderoso, hermanos, que no importa el ejército que venga contra ti, Dios lo puede acabar como un pabilo que ahumea. ¿Sabe qué es un pabilo que ahumea, va? O como una mecha que está prendida, hermanos, y que nomás se acaba. Ahí se quedó, no hizo nada. Por más poderoso que sea el ejército, Dios lo puede dejar en nada. Dice el versículo 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa, ¿qué cosa? Nueva. Presto saldrá a la luz y no la sabréis. Es decir, tú lo vas a notar, lo que yo voy a hacer nuevo en tu vida. Otra vez pondré camino, ¿dónde, hermanos? En el desierto. Por más difícil que esté el problema en tu vida, hermanos, Dios va a abrir camino en tu vida. Y esto es nuevo. Podemos tener fe de que Dios hizo y abrió camino en la mar para el pueblo de Israel, pero Dios lo está haciendo ahorita y lo va a hacer en tu vida. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Otra vez pondré camino en el desierto. ¿Y qué más dice, hermanos? Y ríos en la soledad o en el desierto. En lo seco, Dios tiene poder para hacer brotar aguas de vida. No importa qué tan grande sea tu problema, hermanos, Dios es el Todopoderoso y depende cómo tú recibas esa palabra. Esa va a ser la bendición para tu vida. No solamente podemos estar viviendo del pasado, de lo que Dios hizo ya en nuestras vidas, porque Dios puede hacerlo nuevamente. Bendito es el nombre del Señor.